Queridos hermanos, aquí estoy de nuevo con ustedes para compartir un poco de las cosas del Señor. Les invito a que me acompañen en este recorrido y mientras trabajo para ganarme, como siempre les digo, el pan de cada día, vamos a hablar nosotros de las cosas de Dios. Yo les quiero compartir que si algo es inquietante en mi vida, es ver cómo la gran mayoría de las personas no les importa Dios. Tú le dices a alguien, mira, el milagro eucarístico, mira, Dios existe. Oye, un día vamos a morir y tenemos que encontrarnos con Jesús. ¿Tú te sientes preparada o preparado para ese encuentro? Porque dense cuenta que ninguno sabemos cuándo vamos a morir. Lo que sí es seguro, y decía mi padre, que si algo hay seguro en la vida, es que todos vamos a morir. Ahora, ¿por qué viene todo esto? Porque cuando hablamos de la fe, las personas piensan que es como una actividad. No, yo juego basquetbol, tú vas a la iglesia, yo juego cartas, yo voy a la playa, a quien le gusta la natación, y a quien le gusta la pintura, y a este le gusta el arte, y a aquel el maquillaje, y a mí me gusta la música. Pero resulta que no, resulta que cuando hablamos de fe, entiendan, cuando hablamos de fe, significa en tomar conciencia de que nosotros somos una raza que nos llaman humanos y que la misericordia de Dios es tan grande que Él quiso dejarnos conocer que nosotros hemos sido creados. El diablo ha querido por muchos siglos hacerle creer a los seres humanos que somos evolución, porque el mundo, aunque lo hizo Dios, cuando caímos en el pecado original que nos trajo la desgracia, la maldad en el hombre y después la muerte, ellos cuando caímos comenzamos a ser dominados por el diablo. Tanto así que cuando vino Jesús, ¿qué dijo? Mi reino no es de este mundo, porque si mi reino fuera de este mundo, aquí estarían mis ejércitos de ángeles para defenderme. ¿Recuerdan cuando Jesús lo dijo? Y si no lo recuerdan, se los dejo de tarea. Estaba ya casi enfrentando un juicio cuando el pecado que cometió Jesús, según el hombre de aquella época, era decir, soy el Hijo de Dios. ¿Saben que por eso fue que mataron a Jesucristo? Por decir soy el Hijo de Dios y porque al sumo pontífice le molestaba siguiendo las instrucciones del gobernador de la época, peleando por los impuestos, porque el diablo no quiere que nosotros conozcamos a Jesús, no quiere que nosotros descubramos que verdaderamente somos una obra de otro mundo, y esa es la gran misión. Nosotros, cuando yo les ponía ese ejemplo de que no, que rezar es para los viejos o rezar es para mi abuela, pues fíjense que de eso se trata la tarea que el diablo no quiere que tú entiendas. Nosotros cuando decimos creer en Dios es porque nosotros somos hechos por aquel mundo, y tanto así que fuimos originalmente creados para ser eternos. Pero comenzamos a morir cuando desobedecimos a Dios, y entonces allí entró el pecado original. Entró la maldad en el mundo, en los corazones de los seres humanos. Entró, cuando digo la maldad, envidiosos, egoístas, matones, ladrones, violadores, inmorales, adúlteros, todo lo que iba contrario a la pureza con la que Dios nos hizo. Yo por eso siempre les digo, leamos la Escritura, porque todo esto que yo les estoy hablando está allí. Fíjense, ustedes probablemente no saben que nosotros fuimos creados puros como ángeles. Y les voy a poner esto de la Escritura para que puedan entender lo que trato de decir.
Cuando Adán y Eva fueron creados, ellos vivían en el paraíso, como les dijo el Señor. Dispongan de todo el paraíso, excepto no coman nada ni toquen este árbol. Tenían el paraíso entero, pero solo un árbol no podían tocar. Y allí dice Eva, que fue la que cayó, la mujer. No, que seducida por la serpiente. La serpiente la sedujo para que comiera del árbol prohibido. Y después Eva, Adán, pero es que Eva me sedujo. Eva me ofreció y me insistió en que comiera del fruto del árbol prohibido. Pues antes de que ellos cayeran en ese pecado de desobediencia, que es lo que se llama el pecado original, el Señor iba al Edén, al paraíso, a saludarlos. ¿Cómo estás, Adán? ¿Cómo estás, Eva? Que aunque ellos no lo veían, podían escuchar, como cuando tú escuchas la voz, pero no ves quien te habla. Dense cuenta de la magnitud de la belleza, poder escuchar a Dios. No es que como nosotros, Él nos escucha, pero tampoco, sí podemos escucharlo, pero no directamente. Es un misterio que un día alguien, cuando se lo pidas a Dios, lo va a poder explicar y entender. Bueno, dense cuenta para no desviarnos. Y esto viene porque le estoy diciendo que Adán y Eva eran tan puros como ángeles antes de que el pecado nos invadiera. Resulta que, como Dios todo lo ve, después que Adán y Eva comen del árbol prohibido, una vez después de ese momento se les aparece, el Señor les habla. Y cuando el Señor les habla, ellos salen corriendo a esconderse, cosa que no pasaba antes. Y entonces el Señor insiste: Adán, dime, Señor, ¿dónde estás? ¿Por qué te escondes? Y ustedes saben qué les dijo Adán, o qué le dijo Adán al Señor. Es que estamos desnudos. Dense cuenta, antes eso no lo decían. ¿Qué les quiero decir? Y el Señor le preguntó: pero, ¿y cómo sabes tú que estás desnudo? ¿Qué pasó? Bueno, es que Eva me dio a comer de la fruta del árbol prohibido. Y ahí comenzó nuestra desgracia. Imagínense la pureza de andar desnudo y no tener los malos pensamientos que hoy tenemos. Bueno, ahí comenzó la gran desgracia de la humanidad. El pecado original nos invadió y comenzamos a morir. ¿Por qué estamos hablando de todo esto? Porque no queremos interesarnos en creer en Dios, y al que se interesa lo hace de la manera que mejor le conviene, porque hay una chica guapa en el grupo de los protestantes, porque hay un hombre guapo que es el pastor en la iglesia bautista, porque me gusta el sacerdote y yo lo voy a conquistar, porque me siento acompañado allá con los hermanos evangélicos. Y cada cual quiere creer una historia diferente, y eso es la libertad que nos dio el Señor. Pero dentro de esa libertad Jesús nos ha dejado conocer la verdad, pero nadie se lo toma en serio, y en estos últimos 100 años la acechanza del diablo ha sido tan perversa y tan cruel que ha arrancado a Dios de nuestras vidas. Ustedes dirán: pero ¿cómo se explica todo esto? Porque si tú crees que verdaderamente Dios existe, entonces tendríamos temor de morir en pecado, en desobediencia, porque no podríamos nacer a la otra vida. Y como no creemos en Dios, tampoco creemos en la vida nueva después de la muerte. Y por no creer, vamos a perder la nueva vida. Recuerden que esta había sido eterna cuando nos creó el Dios el Padre, pero por la desobediencia de comer del fruto prohibido comenzamos a morir. Hoy
estamos amenazados con perder la vida nueva por no creer. Una por desobedientes y ahora por incrédulos. Nadie lo cree, a nadie le importa. Y cuando tú escuchas estos videos, qué aburrido, qué fanático, ¡pap! Y lo cortas. Tú sabes cuándo nos asustamos, cuando nos decretan una enfermedad terminal, cuando un hijo se nos enferma, cuando mamá se está muriendo o cuando nosotros estamos en una cama agonizando. Pidan por mí, oren por mí, de resto Dios no nos importa porque no lo creemos. Yo siempre les pongo este ejemplo. Me perdonan. Les pongo este ejemplo porque el ser humano hay que hablarle así en un lenguaje coloquial, palabras muy simples. Escuchen este ejemplo. Si a ti te regalan un auto nuevecito, comprado de la agencia, y te lo regalan y lo manejas y te dicen, oye, ¿sabes qué? Aquí tienes este carro nuevo. Si te lo roban o lo llegas a perder o a chocar, me llamas que te doy otro. Nuevecito igual, no te preocupes. Yo les pregunto, ¿ustedes sentirían miedo de que les roben el auto? ¿Verdad que no? Porque te van a dar otro. Y si el carro lo chocase, bueno, el temor es que te mueras o quedes herido. Pero no importa porque me van a dar uno nuevo enseguida. Pues fíjense, ahí no tendrías preocupación de que te roben o pierdas el auto. Porque encima nos enamoramos de lo material. Y pensar que el día que morimos no nos vamos a llevar nada. Porque ni el cuerpo se vuelve otra vez ceniza. Venimos del polvo y al polvo volveremos. Pero cuando a ti te dicen, vas a morir, ah bueno, me morí. Nadie quiere creer que después que mueres, no es que mueres, es que hay una transformación de vida producto de la promesa de Dios de rescatarnos de la muerte eterna que nos provocó el pecado original. Entonces, no vamos a nacer en carne. La nueva vida será en espíritu, dice la Sagrada Escritura, que seremos como ángeles allá en el cielo, en la presencia de Dios. Pero para ganarse esa vida hay que creer. Y para creer tenemos que comenzar a conocer quién es el ser que nos creó, quién eran los profetas que mandaba el Padre para anunciarnos que vendría un perdón. Porque antiguamente, antes de Jesús, después del pecado, pues el que moría, moría, hasta ahí existió. Pero después que vino Jesús, quienes los profetas lo anunciaron por siglos antes de llegar, cuando Jesús vino, la historia cambió porque nos dijo, mi Padre te perdona el pecado original, pero aunque vas a morir, vas a tener vida nueva. Y fue lo que Él demostró con su resurrección. He allí la importancia de la resurrección. Tú quizás no lo viste, pero aquel pueblo lo vio. Y quedaron las Escrituras por voluntad de Dios para que podamos tener esperanzas. Pero si tú no lo crees, pero si poco te importa buscar creerlo, pero si encima te fastidia hablar de Dios, y si encima ni siquiera te importa clamar a Dios para creer, porque el creer se llama fe y la fe la regala a Dios cuando la pides. Entonces, ¿qué esperanza puedes tener? Vivir esta vida como si fuese todo y ya, y después de morir ahí quedaste. Pero no es que te vas a quedar muerto como antes, porque después que Jesús vino, o nos promete el cielo o se va al infierno. Y si no entras al cielo inmediatamente, hay un lugar de purgar penas que se llama purgatorio, que también es un lugar de tormento. Lo peor es no entrar al cielo. Peor todavía irse al infierno eternamente. Pero, escucha, para que tú lo puedas creer, estas palabras mías no te van a convencer, pero te están invitando a que lo busques, porque es Dios quien me pone a hablar, para que tú te incites en esa curiosidad, te motives, te inspires a pedir a Dios la fe. La fe la regala Dios.
No pierdas la oportunidad de tener vida después que mueras. No la pierdas por terca, por terco, por testarudo, o la palabra que le pongas en tu pueblo para referirse a una persona tan testaruda que no tenga la capacidad ni de aceptar que puede estar equivocado. Desde Creciendo en la Fe, somos el canal de Dios en YouTube, donde te hablamos de Dios y te llevamos a hablar con Él a través de la oración. ¿Para qué? Para que podamos creer que aunque vamos a morir, hay vida nueva y que para obtenerla tienes que moderar tu manera de vivir. Tenemos que librarnos de los demonios que a diario nos acechan cuando nos apartamos de Dios. Yo te invito a que te suscribas al canal. Te doy gracias por acompañarme en este recorrido. Espero hacerlo con más frecuencia. Activa la campanita. Escucha, porque el día que estés muriendo, si no le has dedicado tiempo a Dios, va a ser más difícil encontrar la misericordia de Dios. No esperes a que tú o que un ser amado caiga en desgracia para entonces pedir a Dios o simplemente reprocharle a Dios. Acuérdate, el camino es estrecho, es empinado, van a haber problemas, va a haber dificultad, pero de la mano de Dios podemos encontrar su ayuda y alivianar el peso de la cruz, o como le dicen aquí, las cargas del camino. No fuimos exonerados de la muerte, pero sí librados de la muerte eterna, con una promesa de una vida nueva, pero que tiene sus requisitos y son los requisitos de Dios, no de los hombres, de Dios, que es el que da la entrada al cielo, porque no es ni el pastor, ni el sacerdote, ni el rabino, es Dios por tus buenas obras, por tu arrepentimiento, por rectificar la manera de vivir, por hacer el bien, por amar, por perdonar y por pedir perdón, y por atender las cosas de Dios, como la Santa Eucaristía, la oración constante y la meditación y lectura de la palabra diariamente, para poder entender todo esto que están escuchando. Yo les invito, el camino no es fácil, y cuando decides buscarlo se hace más empinado, pero vale la pena, porque el día que lo conoces, entonces sientes una inspiración, una motivación que te da la fuerza para vencer las tentaciones y para salir de la duda. Mientras hay vida, hay oportunidad. Y las tentaciones van a ser hasta el último suspiro. Está en cada uno de nosotros ponerle un freno y clamar el auxilio de Dios, su misericordia, para que podamos, con Dios y con nuestra fuerza divina, la fuerza divina de Dios obrando en nosotros, esa fortaleza que necesitamos, y con nuestra buena voluntad y disposición, caminemos por los caminos que conducen a la salvación. Ocúpense. Sí, estudia, sí, trabaja, sí, diviértete, pero un día eso va a terminar. No dejes que llegue el último día apartado de Dios. Cuídate mucho. Vamos a estar pendientes. Activa la campanita, suscríbete y revisa los videos que tenemos para que descubras más de este gran misterio, de lo que es la fe, de lo que es la vida nueva, por qué Jesús, y muy importante, cuál es el camino correcto de seguir a Jesús, porque el mismo Jesús dijo: vendrán falsos profetas y perversos endemoniados que os querrán dividir. No se pierdan el próximo capítulo, que vamos a hablar del verdadero camino para seguir a Dios. Un gran abrazo, bendiciones. Compártelo. Gracias.